Tardes argentinas. Y bien, luego de haber hablado de Tite Merelo, Amelita Baltar, la temperatura, el verano, tenemos que ponernos serios. Y yo titulé parte de mi editorial, porque la otra parte tiene que ver con una nota leída. Paremos con la prensa amarilla a nivel mundial. Se sabe muy bien que la prensa amarilla, cuanto más amarilla es, más vende. Cuando los titulares son los más mentirosos y más exagerados, más vende. Entonces, no podemos entender, en un caso como el COVID-19, haya tanta cantidad de señores que yo no llegaría a llamarlos periodistas y editores que no podría llegar a llamarlos editores. Porque para evidentemente la Organización Mundial de la Salud tenga que salir a informar por medio de su sector de prensa algunas cosas que tienen que ver con una proliferación de noticias falsas, quiere decir que hay mucha gente que con esta problemática mundial puede hacer negocio y es muy lucrativo. El coronavirus en este momento tiene 1.868 fallecidos y 72.436 contagiados en China. La Organización Mundial de la Salud defendió la decisión de Japón de aislar el crucero Diamond Princess a pesar del creciente número de personas infectadas. Algunos dijeron que estaba mal en los comentarios que yo escuché el otro día, que podían haber llevado una lancha hospital cerca para sacarlos del barco para que no se contagien todos, pero cuando uno va leyendo y se va dando cuenta por qué no los movieron de ahí, se da cuenta que no estuvieron desacertados. Las autoridades sanitarias chinas elevaron este martes, ayer, el número de muertos por COVID-19 al número que yo recién acabo de comentar, el de contagiados de la nueva neumonía. La Organización Mundial de la Salud volvió a alertar sobre la proliferación de noticias falsas que propician la discriminación y entorpecen la difusión de una información veraz y necesaria para hacerle frente a la enfermedad. No se puede, no se debe provocar información falsa, sobre todo en estos casos, porque genera un estado de psicosis muy compleja, muy de miedo avanzando, y que hoy no tenía un librito que sí empecé a tener desde hace muchísimos años, pero que mañana lo voy a traer y voy a comentar algo muy interesante que tiene que ver con ese librito y que tiene que ver con la peste. Hay que acordarse que allá por la Edad Media hubo una peste importante que diezmó casi, yo diría, más del 3/4 de Europa, y que los que se salvaron tuvieron un jolgorio, una fiesta de casi 5 años, y que de ahí salió una obra muy importante que se llamó el Decamerón de Boccaccio, por ejemplo, de una peste impresionante. Pero la Organización Mundial de la Salud dice que las cifras oficiales publicadas este martes incrementan en 98 respecto al día anterior, que eran 93 los fallecidos, de los cuales se certificaron en la provincia de Hubei, la de Wuhan, que es la capital y epicentro del brote, y que permanece en cuarentena desde el pasado 23 de enero. Los demás son de Henan, Hebei, Hunan, todas ellas en la mitad este del país.
La OMS defendió la labor, como dije hace 2 segundos, autoridades japonesas y su decisión de mantener en cuarentena el crucero, pese al creciente número de afectados por el coronavirus de Wuhan a bordo, que ya superó el medio centenar. Es muy fácil juzgar a posteriores sobre decisiones de salud pública, criticó en una rueda de prensa el director ejecutivo de la OMS para emergencias sanitarias, Michael Ryan. Ante las dudas sobre si la cuarentena al crucero ha servido para convertir a este en el mayor foco de la epidemia fuera de China, inicialmente se tomó la decisión para mantener los pasajeros juntos en un entorno donde pudieran ser observados en habitaciones aisladas y se vio como algo preferible a dispersarlos a otras partes del mundo. Si esas personas están infectadas y las dispersamos a otras partes del mundo, piense 2 segundos qué es lo que podría llegar a pasar. No es muy difícil. Y estuvieron muy bien en esa decisión que tomaron. También la Organización Internacional reiteró que deben frenar una peligrosa epidemia de información falsa. La primera vez que lo escucho, pero me pareció muy bueno. Y acuñaron un neologismo para referirse a la situación de infodemia. Nos hemos dado cuenta que de esta infodemia puede ser un obstáculo para buena respuesta y minar la efectividad de las medidas. Lo dijo Sylvie Brian, directora del área de preparación para urgencias e infecciones de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, en síntesis, tenemos que tener seriedad sobre la información, no falsear la información y tener un poquito de sentido común y seriedad. Acá en Argentina hay unos cuantos señores que se dedican a ese tipo de prensa amarilla, pero bueno, allá las consecuencias con ello, igual que en otras partes del mundo. Vamos a un temita y volvemos.